La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral les da la bienvenida a especiales de Semana Santa, Caminando con Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Muy buenas noches a todos en este hermoso tiempo de Semana Santa, nuestro segundo día de actividades que estamos enriqueciendo la vida, enriqueciendo nuestra espiritualidad, caminando con Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Les doy la bienvenida a cada una de las personas que se conecta en este momento para acompañarnos en un tiempo de aprender la palabra de Dios, en un tiempo espiritual. Así que dispongámonos todos. Hoy tenemos desde el departamento de Boyacá nuestro invitado, el pastor Jefferson, que nos va a bendecir. Es un hombre lleno de Dios. Aparte de eso, de su vocación pastoral, trabaja con World Vision, lo que siempre hemos conocido como Visión Mundial, en el área en distintas áreas, en el área de la relación con las iglesias, y también trabaja muchísimo el tema de la ternura para con los niños y para con la familia. Entonces va a ser hoy una linda experiencia escuchar a un hombre con ese enfoque teológico. Bienvenidos, vamos a orar. Les quiero invitar que allí donde están en sus casas, juntamente con su familia, viviendo este momento espiritual, nos unamos todos para bendecir el nombre de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta noche nos alegramos inmensamente por la hermosa oportunidad de adorarte, de bendecirte y de reunirnos como comunidad también en la virtualidad, porque somos comunidad. Ruego por cada persona que se une, por cada familia que se conecta en este momento a nuestra actividad de Semana Santa, caminando con Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Permíteles que su vida sea enriquecida y todos los que estamos aquí, Señor, tengamos un profundo encuentro contigo. Por favor, Jesús, haznos entender que vivimos este memorial como algo muy importante, como algo no que pasó hace 2000 años, sino como algo que está pasando con nosotros hoy. Y es que tu misericordia nos cobija, nos arropa, nos bendice, Señor. Gracias, buen Dios. Amén y amén. Dispongámonos en este momento para adorar al Señor a través de las alabanzas, a través de esa linda oportunidad que el Señor nos da de elevar canciones y de adorarle a través de ellas.
triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Señor, yo te amo. Tú eres mi fuerza y mi escudo. Gracias, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios
nosotros, por darnos tu amor, por darnos paz. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros, por llenarnos cada día más de ti, Señor. Gracias, solo tenemos palabras de agradecimiento hacia ti, por amarnos tanto, Señor. Manténganse ustedes despiertos porque no saben cuándo va a llegar el Señor, cuándo llegará ese momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Pues es el consejo de nuestro Señor Jesucristo y esta es una semana para precisamente mantenernos despiertos espiritualmente en un mundo tan convulsionado, tan difícil, en una pandemia que nos tiene en vilo, en crisis en todo el mundo. Pues qué mejor que podernos tomar de las manos del Señor y ser llenos de su presencia y, como lo dijimos ayer, de su Espíritu Santo. Para esta noche tenemos un invitado muy especial desde el departamento de Boyacá, el pastor Jefferson Rodríguez, a quien le damos la bienvenida en este día y que nos bendiga
con la hermosa palabra de Dios. Pastor Jefferson, buenas noches. Bendiciones para usted. Un saludo, querido Pastor Jairo, querida iglesia también, hermanos y hermanas. Mi nombre es Jefferson Rodríguez y bueno, con el Pastor Jairo nos conocemos hace varios años. Él fue por algunos años mi profesor de teología y Biblia en el seminario. Y bueno, mientras los años fueron pasando, nuestra amistad se fue fortaleciendo. Ahora nos encontramos en otros espacios. Yo trabajo para World Vision en el área de las relaciones con las iglesias. Y bueno, soy pastor en la ciudad de Tunja. Y bueno, esta es mi casa. Vivimos en una finca, en una vereda de Venta Quemada, Boyacá. Así que bueno, yo quiero unirme a estas reflexiones en torno al significado de la muerte, de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que para nosotros los cristianos tiene un significado muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo espero que esta reflexión contribuya a que cada uno de nosotros podamos parecernos más a Jesús. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la amistad que nos une con el Pastor Jairo Cruz, gracias por la iglesia, gracias por estos espacios de reflexión. Permítenos compartir, Señor, aún en la distancia, en medio de esta pandemia también, una expresión profunda de tu Espíritu en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Yo no me voy a concentrar en el tema de la muerte, a pesar de que esto está muy conectado, ¿cierto? Estos eventos de traición, de entrega, de asesinato de Jesús, me voy a concentrar un poco en lo que pasa después, en la resurrección. Sin embargo, como lo he dicho, están conectados, entonces de alguna manera no existe resurrección sin crucifixión y pues no sucedería la resurrección sin este evento trágico y doloroso, pero en un sentido poderoso también de la muerte de Jesús. Yo voy a leer un texto del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, y es ya las conversaciones que Jesús tiene después, ¿no?, de la resurrección. Y la reflexión es muy breve, yo la he llamado que resucite la ternura en medio de esta crisis, ¿no?, del COVID-19, que resucite la ternura. Me parece a mí esta expresión de ternura hace parte de nuestro trabajo por la niñez, hace parte de nuestro trabajo desde la fe cristiana, hace parte de nuestro trabajo del Evangelio, y me parece que cuando Jesús resucita, está resucitando la ternura. Entonces Juan 21:15 dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Yo creo que esta es una conversación y un texto que ustedes conocen bastante. Le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús entonces le dijo: alimenta a mis ovejas. Que resucite la ternura en medio de esta crisis. Encontrar esperanza en medio de tanta muerte es bastante difícil. Pareciera que la muerte ha triunfado, que la enfermedad ha triunfado, que el virus ha triunfado, ¿no? Y nos encontramos en momentos bastante críticos, ¿no?, de muertes, pensábamos que esto iba a estar muy lejos, pero aún
A nuestro amigo y pastor Jairo le ha tocado de cerca este sufrimiento tan espantoso. Y a nosotros pensábamos que eso era una cosa de otro lado, que nunca nos iba a llegar, y ha llegado la muerte, la enfermedad, el virus con toda su potencia. Y entonces pareciera que ha triunfado más bien eso que otra cosa. Sin embargo, el Evangelio nos dice que Jesús no quedó en la tumba, sino que el evento pascual completo se completa es en la resurrección. Y va mucho más el Evangelio y las cartas de Pablo, que dicen que también nosotros, que acogemos su mensaje, somos resucitados y debemos vivir como resucitados. Esto me parece muy desafiante porque no solamente nos está diciendo que la resurrección es para Jesús, un evento solamente para Jesús, sino que nosotros somos también llamados a ese evento. Se dice que venció la muerte para que nunca más se atreviera a condenar la vida de peatones comunes y corrientes, para que no volviera a entorpecer los atardeceres ni amargar la risa de niños y niñas, para que el miedo cancelara su pretensión de ser el principio rector de la existencia humana en medio de los noticieros de estos días, para que la creación toda se lanzara libremente a aquello para la cual fue llamada. La bulla alegre, el escándalo de colores, de soles, de lluvias, miles de abrazos y de besos con toda ternura. Y sin embargo pareciera como si tal cautividad cautivara, que el tal virus infectara y que tal muerte matara y que tal temor atemorizara. ¿Será que resucita la ternura? Y aquí es donde uno se pregunta si esto no pareciera demasiado lejos. ¿Somos resucitados para qué? Quisiera mirar dos posibilidades de lucha contra la muerte y contra el miedo de estos días. Estas dos posibilidades son dos textos. Uno de esos es Macondiano, de Gabriel García Márquez, y perdónenme meterlo ahí en una reflexión bíblica. Es un cuentico pequeño, pero que es preciso tenerlo en cuenta cuando hablamos sobre cruces, virus, resurrecciones. Me refiero a la hojarasca. El segundo es este texto de Juan 21:15. Los dos textos llevan a pensar que la derrota de la muerte consiste en instalar en la vida un sentido de ternura y de esperanza. Vamos con el primero, ¿no? La hojarasca. El mensaje del mercado para vivir esta vida. Y el librito, si ustedes no lo han leído, es muy sencillo de leer. Pero en la hojarasca Gabo nos cuenta el drama del entierro de un médico extranjero que ha llegado a Macondo, pero solo es un pretexto y símbolo del terrible efecto que ha tenido la hojarasca, ¿cierto? Es decir, la compañía bananera en la ciénaga. Me parece que es una metáfora que Gabo está usando para decir, cuando llega la compañía bananera, esto es como la hojarasca ha llegado. Y el discurso de bonanza, dinero fácil, modernidad, éxito que trae consigo. Y pues sí, la compañía bananera trajo consigo el cambio profundo de Macondo. Al final de tanta propaganda de éxito y bendición, trajo las masacres más recordadas y violentas de nuestro país. La masacre de las bananeras. El realismo de Gabriel García Márquez nos sirve de discernimiento para comprender que el mensaje que traía la compañía bananera no es otro que el discurso que más se escucha en el mundo actual, en contravía a la historia del Evangelio, la cual nos dice que Jesús venció la muerte y nos puso a vivir en esperanza y en ternura. La mente dominante de estos días, que no es otra que la mente de lo que llamamos el mercado, el comercio, la venta, ¿sí? La del miedo que anima a comprar, pregona que no hay resurrecciones, ni esperanzas, ni expectativas, sino que estamos y aquí se usan estos verbos, para conquistar, para dominar, para matar. Hasta el lenguaje contra el virus es guerrerista. La vida, según la predicación dominante, consiste en la adquisición inmediata de bienes de consumo, vacunas, respuestas digitales. El amor es una mercancía, tristemente, hoy en día. La amistad es una transacción. La pareja
es un contrato. La vocación, que a veces hasta los pastores sentimos, es la mercantilización de nuestra creatividad en la plaza de mercado del empleo. La fe es un ardid para sacarle a Dios el máximo beneficio. La belleza, un maquillaje. La madre naturaleza, un espacio para ejercer sobre ella un dominio insensible. La verdad no es verdad, es propaganda, ahora llamamos posverdad. Estos atajos que nos inventamos para torcerle la vida al cuello de la esperanza y congelar su tibieza humana se pueden resumir en la descripción que hace Gabo de la compañía bananera. Abro comillas. Pero a la hojarasca, la compañía bananera, la habían enseñado a ser impaciente, a no creer en el pasado ni en el futuro. Le habían enseñado a creer en el momento actual y a saciar en él la voracidad de sus apetitos. Poco tiempo se necesitó para que nos diéramos cuenta que la hojarasca se había ido y de que sin ella era imposible la reconstrucción. Todo lo había traído la hojarasca, y mira toda esta expresión, y todo también se lo había llevado. Todo Macondo está así desde cuando lo exprimió la compañía bananera. Me parece estar oyendo el mismo mensaje hoy. No solo pues en la televisión, que creo que cada vez nadie ve, pero bueno, ahora internet, redes sociales, sino también en la iglesia cristiana o en las iglesias o las comunidades de fe. Parece que ya la esperanza no tiene razón de ser. La resurrección ha cambiado de significado y ahora se agota en la inmediatez de las cosas. Y es que esperar es muy duro. La esperanza tiene la particularidad que su constitución indica que nunca será satisfecha completamente, si no dejaría de ser esperanza. Una vez que el deseo es alcanzado, deja de ser deseo. Es desesperante. Se desespera porque se espera precisamente. La desesperación de la esperanza nos lleva a buscar estos atajos de los que les he hablado. A diferencia de la bonanza bananera, la muerte de Jesús no deja desolación a su paso. ¿Cómo resucita Jesús? ¿Para qué? ¿Qué hace la ternura cuando resucita? Y ahí vamos entonces al segundo relato que ya leímos. Que sean estas preguntas que nos lleven a este segundo relato que ya hemos leído, el relato del Evangelio de San Juan. Esta es una historia que se escribió en griego y que recogía una tradición oral de un evento que se protagonizó en arameo. Es decir, el diálogo en sí histórico fue en arameo, sin embargo, quien lo escribe en Juan y en la mayoría del Nuevo Testamento, bueno, en todo, es griego. Después del desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Bueno, ya leímos esta parte, no la voy a volver a leer. Jesús ha resucitado en este texto ya, pero sus discípulos andan de regreso a la rutina que asegura el pan sobre la mesa. La escena ocurre en Galilea. Sus discípulos quieren dejar atrás esos años en que anduvieron con Jesús. Ellos fueron testigos del mensaje y del modelo de vida que el Maestro había traído. Fueron cautivados por su singularidad, por su persistencia en hacer el bien, por su tendencia a subvertir los órdenes establecidos. Lo vieron tendiendo puentes hacia los indeseables, sentándose a la mesa con los vendepatrias, haciendo a un lado los pudores de la época que envolvían la dignidad humana en 1001 tabúes. Su discurso era irresistible por lo breve. Fueron estos discípulos los mismos que tuvieron que concluir: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ya en Jerusalén, el de ellos fue el maestro que pateó las mesas de los traficantes de la fe. En él vieron el cumplimiento de las expectativas de la reivindicación social y política de Jerusalén. Con ese Jesús proclamado rey en las calles de Jerusalén y látigo en mano reivindicando la médula de la nación israelita, los discípulos vieron ya el advenimiento del reino de Dios, el cumplimiento de la profecía, la cristalización de la esperanza. ¡Qué decepción! De la manifestación callejera a la cruz, la ignominia, la fealdad, la crueldad, la humillación. Nos cuenta el Evangelio que la noche de su arresto todos
los discípulos abandonaron a Jesús. Regresaron a donde habían venido, de donde quizás nunca debieron haber salido, a Galilea, a sus redes, a sus barcas, a su pesca. Jesús los encuentra ahora en el texto del capítulo 21 inmersos en sus decepciones. Si algo mata la ternura es la decepción. Quizá Jesús es consciente de ello. Quizá por esa razón recibe a los suyos con un desayuno en la playa preparado por él mismo. La mesa y el compartir un desayuno sigue siendo el escenario fértil para que la tibieza humana empiece a descongelar los temores, las frustraciones, las desconfianzas, las decepciones. El diálogo viene después. La esperanza no surge en el vacío. Jesús genera un ambiente de calor en el que se comparte un bien básico, esto es el alimento, para que el silencio se vaya llenando de aquello para lo cual vino Jesús, esto es para que vaya llenando la tierna humanidad. El resucitado da el primer paso. La resurrección no quita lo horrible que ha sucedido, sino que da fuerza para enfrentarlo desde la ternura. Jesús ahora tiene que lidiar con el recuerdo del suicidio de uno de sus mejores amigos y la traición de los demás. La resurrección le da la fuerza para iniciar las conversaciones difíciles. Son estas conversaciones las que terminan en verdaderas conversiones. No debemos convertirnos en un superhumano. Las conversiones nos hacen mucho más humanos. La conversión en seres humanos nos evita caer en la trampa de enrostrarnos unos a otros nuestras falacias. Jesús los invita a desayunar y no les reclama que le hubieran abandonado. El diálogo entonces viene después. Jesús se acerca a Pedro y le propone una conversación inusual a nuestros oídos de machos latinos cargados de testosterona y enmarcados en la normatividad del afecto que nos han acostumbrado machista. Lo que Jesús le pregunta a Pedro no es una pregunta de hombres, diríamos en nuestro medio. ¿Cuánto de humanidad nos hemos perdido por negarnos a amarnos a través y por encima de las normatividades que rigen para varones y mujeres? A la larga, así como cercenamos la esperanza, también mutilamos el amor instrumentalizándolo. Decimos te amo solo porque esa expresión es un medio para un logro de un fin. Y la meta no es necesariamente amorosa, sino de conquista. Pedro, ¿me amas? Dijimos ya que esta es una historia escrita en griego. Cuando Jesús formula su pregunta, el evangelista pone en su boca el verbo agapao, que es el que hace referencia a este amor ágape, el amor sublime, sacrificial, abnegado, del calibre del amor de la madre hacia su hijo. La pregunta tiene pues ribetes de alto turmequé. Ante ello, Pedro reacciona con una mezcla de extrañeza, temor y responde: sí, tú sabes que te quiero. El autor del Evangelio no pone en boca de Pedro el verbo agapao, sino fileo. Con ello se nos da a entender que Pedro captura la connotación de la pregunta de Jesús y con franqueza responde que no está en capacidad de amar en las condiciones que plantea este amor abnegado, completo, grandísimo que es el ágape, el agapao. El de Pedro es un amor filial, el del compañero, ¿no? El del que le ayuda a hacer las tareas de la universidad, el que de repente le hace un favor cada año. La pregunta se repite una vez en la misma condición de la primera. La respuesta de Pedro se da por segunda vez y también en las mismas condiciones que se dio la respuesta inicial. La tercera vez Jesús le pregunta si lo quiere, si le ama, pero no usa el verbo agapao. La tercera vez el autor pone en boca de Jesús el verbo fileo. Jesús resucitado viene al rescate de los suyos. Y en este juego de palabras nos dice que se acerca en los términos de nuestra humanidad. En medio del contexto del miedo por el virus, sigue haciéndonos el desayuno. El diálogo apunta al camino que aún resta por seguir. Apacienta mis ovejas, es lo que Jesús tiene por decirle a Pedro.
En medio de la traición, el miedo que todo esto pueda suscitar, hay muchas cosas que podemos seguir. Hay que seguir cuidando a los más pequeños, a los más necesitados de nuestra comunidad. Se trata de una invitación coloreada por la ternura filial, por el calor del compañerismo, por el desayuno compartido, por las historias en torno a la hoguera, a la chimenea, en mi caso. El Señor resucitó, queridos hermanos y hermanas. La muerte ha sido vencida. No porque ya no tengamos encima una fecha de vencimiento aquí, sino porque su carga condenatoria ha sido anulada. El virus es una realidad, pero no tiene la fuerza de quitarnos la vida profunda, la vida que no se destruye. Hoy más que nunca Jesús nos invita a la hoguera de la amistad sincera, al desayuno compartido, a la ternura filial, porque la caminata es larga, es una caminata colectiva. Hay que seguir dando comida, atendiendo a los más vulnerables, apacentando sus ovejas, con la esperanza de ver nuestra humanidad recuperada en algún momento. Amén. Señor, trae bendición a esta palabra y que mis hermanos y hermanas de alguna manera recuperen la esperanza en medio de tanta desespero, en medio de tanta angustia, muerte y enfermedad. Que la resurrección no se convierta en una historia del pasado, sino que sea vida en nosotros. Que venga tu Espíritu y nos transforme también en resucitados. Resucitados para la ternura, resucitados para las conversaciones difíciles, resucitados para abrazarnos, resucitados para seguir apacentando tus ovejas en el lugar donde estamos. Como te agradecemos que te hayas inclinado a nosotros y entiendas que somos polvo también. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Pastor Jefferson, por animarnos y recordarnos que la ternura es un valor tan gigante en el reino de Dios y que aunque la muerte a veces aparezca como tan gigante, como tan grande, como tan poderosa, pues hay alguien que la venció y que se llama Jesús de Nazaret. Hace algunos meses atrás, cuando hablamos de la esperanza, viene a mi memoria que recordamos una pintura muy conocida que se llama El Ángel de la Historia. Y el ángel de la historia está mirando hacia atrás una cantidad de miserias y una cantidad de destrucción y de tristeza. Pero cuando vemos la Biblia mira por allá, más allá de las miserias y las tristezas que podemos tener, siempre con la esperanza en la resurrección. Puede que pasemos momentos difíciles, momentos casi en los que estamos totalmente destruidos, pero que siempre se renueve la esperanza de nosotros en ese Jesús tierno, en esa ternura, que no perdamos esos valores, como nos dice el Pastor Jefferson, que a veces por machismos o por no tener la capacidad de decir un te quiero, un te amo, se nos van perdiendo y vamos perdiendo lo más importante, la ternura. Qué bueno para esta Semana Santa recordar y resucitar a estas cosas tan bellas que Jesús nos enseñó. Jesús va abriendo camino para que nosotros resucitemos. Mis amados y mis amadas, que la bendición de Dios esté con ustedes. Esta es la segunda noche de nuestro tiempo de Semana Santa, especiales de Semana Santa. Mañana también tendremos una enseñanza extraordinaria con otro predicador invitado que nos va a bendecir con la palabra de Dios. Entonces, todos dispuestos, porque el Señor nos está bendiciendo. Que la paz, que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Y hagamos una oración final recordando esta palabra que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias por esta palabra. Que resucite la ternura. Que la esperanza vuelva a resurgir en medio de nosotros. Nuestro buen Dios, te amamos y te bendecimos. Rogamos tu gracia, tu bendición, tu amor, tu fortaleza entre nosotros. Padre, bendigo a cada familia
que se ha conectado en esta noche para seguir estos especiales de Semana Santa. Llénalos de paz, de esperanza. Que si está su vida en un presente sumido en las ruinas, en las tristezas, en los dolores, puedan mirar por encima de ellos un futuro en tus manos. La gloria tuya con nosotros. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y no nos olvidemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones. Mañana nos vemos a las 8 de la noche también en vivo, como lo hemos hecho en este día. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral les invita a especiales de Semana Santa, Caminando con Jesús en su pasión, muerte y resurrección, lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral te invita al tiempo de ayuno y oración, próximo jueves y viernes santo, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, a través de la plataforma Zoom. Solicita tu link al WhatsApp 313-441-6596. Te esperamos.